Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Historias de Terror para Llevar. Esta serie de episodios es pensada para todos los amantes del terror, pero que les gusta escucharlo mientras trabajan, mientras conducen, mientras están haciendo alguna actividad. Pues bueno, este episodio es para ustedes. El día de hoy tenemos una serie de historias bastante buenas, un poquito cortas, pero vamos a ir de menos a más. Estén pendientes, vamos a empezar con lo más tranquilo. Y la última historia del día de hoy de verdad que está bastante intensa. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera historia. Esta primera historia sucedió hace algunos años ya. Básicamente un grupo de jóvenes pues se pusieron de acuerdo para ir a un campamento, una excursión. Pues todo transcurrió normal, los jóvenes pudieron hacer su campamento, pero durante la excursión, mientras caminaban, se perdieron. Entonces, lo primero que pensaron fue: no pasa nada, estamos bien. Pero pasaron las horas y ellos seguían perdidos. Llegó un momento que los jóvenes pues sí empezaron a entrar en pánico, porque ninguno era experto. Conocían lo básico y sabían a dónde iban, pero no sabían qué hacer. Entonces los jóvenes empezaron a sentirse un poquito desesperados, asustados, porque no sabían para dónde caminar, simplemente sabían que estaban perdidos. Y al pasar unas horas, vieron a un hombre que iba caminando. El hombre iba solo y llevaba un hacha en la espalda, parecía como si fuera una especie de leñador. Entonces, la primera impresión de ellos, al estar tan desesperados, estaban un poco asustados, pues no les dio muy buena espina ver al hombre, pero ellos estaban desesperados y no sabían qué hacer. No lo dudaron y fueron y hablaron con el hombre para pedirle ayuda. A pesar de que la primera impresión para ellos pues les daba un poquito de miedo, pues se sintieron un poquito tranquilos al ver que había alguien más ahí y que aparentemente pues conocía la zona, porque miraron que llevaba un hacha. Aunque estaban un poco asustados, se dieron cuenta pues que el hombre era muy agradable. El hombre les dijo que se llamaba Yoduloso y pues les acompañó hasta el primer pueblo para que ellos pudieran pues ya estar tranquilos, que ya no estuvieran perdidos. Los acompañó, se despidió y pues los jóvenes agradecidos les dijeron: oye, pues tómate una foto con nosotros. El hombre les dijo que sí, que no había ningún problema. Se tomaron una foto. Entonces el hombre los deja en el pueblo y les dice: ¿saben qué? Me tengo que ir a mis cosas. Todo bien, todo normal. Un mal rato que habían pasado. Entonces el grupo de jóvenes, cuando llegan al pueblo, pues comienzan a contar que habían conocido a este hombre que los había llevado hasta allí, porque ellos estaban perdidos, y que se llamaba Yoduloso el hombre. Pero los vecinos de ese pequeño pueblo le dijeron que eso era imposible, porque el único hombre que habían conocido con ese nombre tan extraño, tan peculiar como Yoduloso, había vivido en ese pueblo y había fallecido hace más ya de 100 años, y que había muerto pues de una forma muy horrible, porque les empezaron a decir a los jóvenes que un grupo de niños estaban jugando, se les escapó la pelota y pues el hombre fue por ella, pero él llevaba el hacha en su mano. Tuvo la mala suerte de que tropezó y al caerse pues se cortó con su propia hacha la pierna. El hombre pues en esos años pues no lo atendieron rápido, pues era difícil, y murió desangrado. Entonces los jóvenes pues obviamente no creyeron la historia y le dijeron: oye, no puede ser, porque incluso tenemos una foto con él, mira, déjame te la enseño, les decían a los vecinos, porque la historia que tú me dices pues es increíble, ¿verdad? Entonces los jóvenes, para sentirse un poquito más tranquilos de lo que habían vivido y lo que los vecinos les decían sobre la experiencia que acababan de vivir, decidieron mostrar sus fotos. Y pues resulta que les muestran las fotos a los vecinos, y pues efectivamente Yoduloso no estaba en las fotos, no aparecía en ninguna de las fotos, y pues lo que vivieron los jóvenes no supieron qué fue una aterradora experiencia. Y eso sí, alguien, o como gustes llamarlo, los ayudó. Había un señor que trabajaba en el campo, trabajaba sus tierras,
sembraba y pues hacía todas las actividades que anteriormente eran muy demandadas. Vivía como cualquier persona, pero el señor iba y venía en un caballo. En la mañana tomaba su caballo, iba al campo, trabajaba, terminaba, traía de vuelta su caballo y regresaba a su casa, y esa era la vida del señor. Entonces, un día el señor venía pues ya cansado hacia su casa, venía en su caballo. Entonces el señor cuenta que ya estaba comenzando a anochecer, ya era un poquito tarde, la noche estaba cayendo. Entonces el señor, pues como antes no había tantas distracciones, pues venía viendo hacia el cielo, miró una luz, a él se le hizo hasta normal verla, no dijo nada más, él siguió su camino, venía sobre su caballo. Entonces el señor cuenta que ya no recuerda nada, hasta que de repente alguien muy fuerte le empezó a hablar, casi gritándole, diciéndole: Señor, Señor, ¿para dónde va? En ese momento pues el señor reaccionó así un poquito desconcertado sobre qué está pasando, qué pasa, dígame qué pasa. Y le dice el señor, este señor estaba sentado en un árbol, debajo del árbol, simplemente estaba sentado sobre una piedra, y le dijo: Señor, pues dígame para dónde va, porque ese camino para donde usted va, pues ya no hay nada. Entonces el señor de a caballo le dice: caray, voy para mi casa, vengo de trabajar. Pero el señor empezó a entrar en sí y se da cuenta que ese no era el camino hacia su casa. Entonces el señor que estaba sentado le dice: Señor, mire, usted para donde va es hacia el cerro. Mire el camino, vea bien. De aquí para allá ya no hay nada, va a comenzar a subir el cerro y mire la hora. Para allá no hay nada, señor, es peligroso que vaya. Entonces el señor del caballo se asustó muchísimo, porque efectivamente él iba caminando rumbo al cerro, ya no había nada, y este señor estaba ahí sentado y fue quien lo alertó y le dijo. Entonces el señor de caballo le dice: mira, pues yo venía de trabajar y parece que me quedé dormido, algo pasó, porque lo último que recuerdo es que miré una luz en el cielo, una bola de color rojo, y ya no recuerdo nada más hasta ahorita que tú me estás hablando. Entonces el señor que estaba sentado le dijo: probablemente pudo haber sido una bruja, señor, que lo hipnotizó, lo quiso perder y le quería hacer algo malo. Entonces el señor de a caballo, muy asustado, se volteó, retomó su camino, le da las gracias al señor, se despide agachando su sombrero. El señor sentado se despide también agachando su sombrero. Como les decía, ya era un poquito tarde, la noche estaba cayendo. Entonces avanza unos metros el caballo y el señor de a caballo recuerda y dice: ay, no le pregunté su nombre. Entonces voltea y sí, lo que estás pensando, ya no había nadie sentado debajo de ese árbol. ¿Qué fue? ¿Qué lo habrá ayudado? No lo sabemos. Lo que sí, que el señor se asustó muchísimo, y aún más de que no supo qué fue lo que lo ayudó, pero gracias a esa cosa, a esa persona que lo ayudó, él no se perdió y pudo contar esta historia. Esta historia se desarrolla en una biblioteca. Mandaron a una chica a hacer su servicio social aquí, pero el detalle era que pues ella no se llevaba muy bien con el encargado de la biblioteca. De hecho, ninguno de los dos estaba dispuestos a trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí pues ya tenía más de 30 años trabajando, pues ya acostumbrado a su ritmo, un hombre mayor, pues lo único que quería era que la chica pues no estuviera cerca de él, pero pues la chica ya tenía que hacer su servicio. Entonces la mandó al área de los libros pues comunes, lo que todos rentan para leer, etcétera, etcétera. Pero la chica pues no tenía ganas de obedecer al hombre. Para ella pues básicamente era un hombre mal encarado, que no entendía nada. Entonces todas las instrucciones que le daba el hombre, ella la tomaba como un reto. Si él le decía: no entres aquí, entraba. Se llevaba los libros, no los devolvía, pues no le hacía caso. Entonces el hombre lo único que hizo fue: ¿sabes qué? Vete a esta sección en donde
pues es lo más aburrido. También lo hacía como venganza para que la chica no se interesara. Entonces la chica, en uno de esos tantos libros que empezó a llevarse a su casa sin que el encargado se diera cuenta, pues encontró un libro que le llamó mucho la atención. Era bastante distinto, porque este libro estaba cubierto de piel, a comparación de muchos otros. Era una piel muy delgada, muy suave, y pues a ella básicamente le llamó la atención, lo empezó a acariciar. El libro no tenía título, editorial, ilustración, nada más estaba cubierto de piel, pues básicamente no tenía nada en el frente. Entonces a ella le llamó mucho la atención, porque era de piel, porque no te parecía que no le había escrito alguna imprenta, etcétera. Entonces pues obviamente le llamó la atención, quiso abrirlo, entonces pensó en llevárselo, no en leerlo ahí. Entonces pues la chica sí se lo llevó. Entonces era tanta la curiosidad que llegando a su casa pues empezó a leerlo, y cuando empezó a leerlo se dio cuenta que era más un diario, no era tanto un libro, era un diario. Pero aquí el problema pasa que lo que estaba escrito eran unos hechos macabros. La persona que lo escribió algo realmente horrendo. La chica no supo quién lo escribía, porque solamente había relatos en donde ella podría ver cosas de verdad que la empezaron a rebasar. ¿Por qué? Porque las cosas que se narraban ahí eran mucho peor que en una película. O sea, tú puedes ver películas y imaginártelo. No, ahí eran relatos en donde era muy crudo, a detalle. Entonces ella empezó a leerlo. O sea, a lo mejor nosotros hubiéramos parado, no, ella siguió leyéndolo porque era algo tan escalofriante, tan espeluznante, pero ella aún así decidió seguir. Eran muchas páginas, entonces su mente estaba ya hecha trizas, porque pues no, lo que estaba leyendo no era humano. Entonces eran asesinatos lo que se narraba ahí. Entonces estos describían a chicas, describían escenas con chicas. Entonces no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero obviamente eran tantas las narraciones que la chica no tenía tiempo de leerlas todas, y realmente ella estaba rebasada, sentía adrenalina, sentía miedo, sentía tantas cosas a la vez, que entonces ella decidió saltar hasta las últimas páginas, pues para ver si había un final, qué sé yo. Y llegó a las últimas páginas y las empezó a leer, y pues resulta que estas páginas eran aún mucho peor. ¿Por qué? Porque al inicio del libro ella se daba cuenta cómo probablemente esta persona que escribió estaba aprendiendo a hacer cada vez cosas peores. Entonces las páginas últimas pues describían cosas aún peores que las primeras. Entonces al día siguiente llegó a la biblioteca, y ¿qué creen? Se la entregó al encargado, se la dio en las manos el libro y le dijo: ¿sabes qué? La verdad, confesó que desobedeció, le pidió disculpas y le dijo: toma, este libro no sé qué hace aquí, narra esto. Ella súper asustada. El encargado, con una sonrisa en la cara, le dijo: no te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Y bueno, llegamos a la última historia de nuestro primer capítulo. Espero que estés listo. Si estás escuchándolo en tu cuarto, es el momento de apagar la luz. Si estás manejando, pues toma bien el volante y vamos a prepararnos para escucharla. Esta historia le pasó a un grupo de jóvenes que estudiaban en otra ciudad. Entonces ellos eran 4 jóvenes. Pues básicamente se prepararon como cualquier joven, se pusieron de acuerdo para rentar una casa cerca de donde estudiaban. Así pasó, lo lograron, ya tenían unos meses ahí viviendo. Pues a lo mejor por la novedad de vivir ahí no se daban cuenta de algunas cosas que pasaban, como en cualquier casa nueva, que llegas y encuentras cosas que dejaron las antiguas personas que rentaban ahí, etcétera, nada a tomar en consideración. Entonces todo esto comienza en una ocasión que fueron a visitarlos algunos de sus padres. Tuvieron una pequeña fiesta, todo normal. Cabe destacar que la casa era muy grande, muy amplia.
larga, ancha. Entonces uno de los familiares de estos jóvenes llevaba una bebé. Esta bebé alrededor de 8 a 10 meses, más o menos. Todo normal, entró la bebé, la vieron, pero llegó un momento, unos instantes, que no vieron a la bebé hasta que alguien dijo: la bebé está arriba del techo. Entonces todos lo primero que hicieron fue correr, porque la bebé, gateando como pudo, ya estaba en la parte alta de la casa, en el techo. Entonces pues en lo primero que pensaron fue en el susto de ir y bajar a la bebé. Después de que la bajaron y vieron que todo estaba bien, pues empezaron a especular, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo llegar allá en tan poco tiempo? ¿Cómo bajó? ¿Cómo subió? Porque para llegar allá primero tenía que bajar unos escalones, caminar un largo trecho y después subir. Era muy poco el tiempo, pero parecía que la bebé estaba siguiendo algo. Pero los jóvenes y sus familiares pues no entraron tan a fondo porque estaban asustados. Fue hasta que se fueron los familiares de los jóvenes que pues sí se empezaron a preguntar los jóvenes qué había pasado, ¿no? Ya se habían quedado solamente ellos, sus familiares ya no estaban ahí. Entonces ahí sí ellos comenzaron a especular un poco sobre qué pudo haber pasado, si la niña estaba siguiendo algo, si algo la llamó. Entonces ya entre pláticas ellos sí empezaron a decir: mira, la verdad yo sí he escuchado algunas cosas aquí en la casa, nada más allá de a lo mejor un ruidito, qué sé yo. Entonces ellos no lo habían platicado entre ellos, pero resulta que sí habían escuchado algunos detalles en la casa. Escuchaban pelotitas, escuchaban de repente que se caía algo. Lo más fuerte que llegó a escuchar alguna chica fue algunas cadenas que se movían, pues a lo mejor pensaron que era en la calle. Entonces empezaron a perturbarse un poquito. Entonces después pasaron un par de días y con una vecina que tenía una tienda, nunca se habían dado el tiempo de preguntar algo, pues le preguntaron a la señora si ella sabía algo sobre esa casa, porque habían tenido pues este hecho con la pequeña bebé, y ellos platicando pues llegaron a la conclusión que sí habían tenido algunos ruidos muy extraños. Pues querían saber, la curiosidad, ustedes saben, si ella sabía algo más. A lo que la señora pues les respondió que pues a ella se le hacía extraordinario que ya hubieran durado tanto tiempo en esa casa, porque ella pues ahí vivía desde hace muchísimos años. Todos los que habían estado llegando a rentar pues no duraban mucho tiempo, y les hizo el comentario que las últimas personas que rentaron ahí era una familia de pastores, personas evangélicas. Entonces ella pues no les contaba todo aún, pero les platicaba que estos pastores pues llevaron quien orara por la casa, que inclusive ellos estaban dando vueltas alrededor de la calle, de la colonia, de la manzana, y que luego llevaron al grupo que tocaba las alabanzas, o sea, muchísimas cosas a esa casa, pero que solamente la familia duró 2 meses, porque eran muchísimas las manifestaciones que escuchaban en esa casa, que todos vivían. Entonces no soportaron y se fueron. Entonces los jóvenes pues les preguntaron: oiga, pues qué pasó, díganos, porque pues sí es pues da mucho que pensar, ¿verdad? Entonces la señora les dijo: miren, hace mucho tiempo pues ahí vivía una familia, era una mujer ya un poco grande y sus hijos, todo normal, pero entonces pasó que los hijos de la señora pues se fueron, y pues la señora se quedó sola, pues vivió sola. Entonces pues hasta ahí todo normal. Pero resulta que después de un tiempo los mismos vecinos pues empezaron a dar cuenta que de la casa salía un olor muy feo, como a podrido. Pues, o sea, a lo mejor de primero pensaron que podía ser basura, qué sé yo, pero era muy intenso. Entonces varios vecinos empezaron a reportar esto con ecología. Entonces pues resultó que no llegó ecología. Bueno, sí fue a ver, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque cuando los vecinos vieron la movilización fue pero porque había muchos peritos, estaba la policía, o sea, fue algo bastante intenso, bastante grande. Les platicaba la señora a los muchachos. Pues resulta
que esta señora practicaba abortos en esa casa. Entonces, todas las cosas que obtenía al practicar esto, las guardaba en bolsas y las empezó a dejar ahí la señora. Nadie sabe para qué las ocupaba, qué era lo que hacía con eso. Pero la señora, pues obviamente se la llevaron, no supieron si se la llevaron a la cárcel, realmente qué pasó. Entonces esa casa, pues la empezaron a rentar y la gente no duraba muy poquito tiempo, 1 mes, semanas, 2 meses. Entonces, de hecho, los jóvenes cuentan que la casa la obtuvieron la renta muy barata, porque la casa estaba muy cerca del centro. Estaba muy barata, la casa estaba súper grande, pero eso sí, los jóvenes tuvieron que lidiar con muchísimas cosas. Entonces, cuando los jóvenes saben esto, empezaron a sacar conclusiones, que como al inicio de la historia les platiqué, con esta nena, esta pequeña bebé, siguió algo, ellos no saben si alguien le estuvo hablando, terminó en el techo, escucharon muchísimas cosas. Entonces ellos, como pudieron, pues soportaron, terminaron su carrera, se fueron, pero esta casa es algo sorprendente, algo que da miedo, y a la fecha pues ahí sigue. Entonces es un relato bastante macabro. Y bueno, con eso terminamos nuestro primer episodio de Historias de Terror para Llevar. No olviden compartir, no olviden seguir la página y estar pendientes de nuestro próximo en vivo, de nuestra historia escrita, día 0, de nuestros más episodios de Historias de Terror para Llevar, de experiencias en la página. Tenemos muchos proyectos para la página, está comenzando a crecer, y gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima.